tejido es la sangre. De tal manera que la sangre es un tejido especializado, altamente tejido conectivo. ¿Qué encontramos en la sangre? Encontramos dos partes importantes: el glóbulo rojo, el glóbulo blanco y la plaqueta, que reciben el nombre de elementos figurados, y en parte amarillo la parte líquida, que se llama plasma. Recuerden, esta lámina la vamos a ver más adelante, muy importante. Vean que solo tiene una capa de células, una. Esto hace que sea un capilar. Si yo le pico el dedo a cualquiera de ustedes y lo coloco en un portaobjetos, lo cubro con un cubreobjetos y lo observo al microscopio, esto vamos a ver. Es un frotis sanguíneo. La sangre, hace rato dijeron, el 75, digo de otra manera, se pasó, ¿verdad? El 45% del total de la sangre es glóbulo rojo y el 55% es plasma. De tal manera que puro glóbulo rojo debemos encontrar, y aisladamente podemos encontrar otras cositas. Esto mismo lo aumentamos muchas veces, en un microscopio de alta densidad, muy alta, y vemos esto. Y eso nos recuerda, pues, sobre todo, los que van a TOX, los que van a... Sí, pues, ese me olvidó el nombre. Estamos la gran plaza de Saragüe, somos que hay bar. ¿Cómo? No, al lado de la plaza. Boston, Vickers, Vips, donde está el 100% saladero, donde te encuentran una ensalada. A mí se me recordaba esto, una ensalada César. Vemos a los tomates, vemos al pepinillo, vemos a los, ¿cómo se llaman? De madera, crotones, lechuga, hasta orejona, lechuga blanca. Y no, nada más son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, proteínas, vitaminas, etc. Esta es una muestra de sangre. De tal manera que la sangre encontramos dos partes: la parte líquida llamada plasma y los elementos celulares. 70-80 se hace pública la primera oveja clonada llamada Dolly, que vive incluso, y se tomó por muestra que era un clon. Y un clon es una célula capaz de diferenciarse en diferentes células que se requieran. El ser humano siempre ha estado clonado. Esta célula progenitora, clon, localizada en la médula ósea roja, que ustedes ya conocen perfectamente, puede dar tres estirpes: glóbulo rojo, glóbulo blanco o megacariocelular, dependiendo de la necesidad que tenga el cuerpo humano. Si hay una hemorragia intensa, formará eritrocitos; si hay una infección aguda, eritrocitos; y si hay sangrado, megacariocelular. Esta célula clon no está ya vestida de glóbulo rojo, glóbulo blanco o megacariocelular, sino que se va a diferenciar dependiendo del estilo de su requiere. Ahora sí, es una pizza, ¿verdad? Perfecta. Lo amarillo, el queso cheddar; lo rojo, el pepperoni; lo moradito, los champiñones; y lo verdecito, el chile, el pimiento, etc. Pues esto igual es una analogía con una pizza, y vamos a ver que lo amarillo, que es lo que más abunda, es el 55%, que es el plasma; el 1% son los glóbulos blancos y las plaquetas, que sería lo anaranjado; y el 44-45% serían los glóbulos rojos. Esta es la diferencia de la división de la sangre, como la encontramos. Nada para recordar después de esta lámina, me da gusto ver que se muere la mayoría, no sé si todos, ojalá que todos, que en la epífisis proximal del fémur se localiza la célula formadora de glóbulos rojos y la función eritropoyética. Ya quedamos, ya sabemos un poco más que no es un glóbulo rojo, sino que es una célula progenitora o una célula madre, cuya función va a ser formar el estirpe que se requiera en su momento. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la parte buena. Nos
vamos a la parte del examen cerebral. Y van a ver que están pagando los cursos propedéuticos. Ya estamos a 2 meses del examen, 2 meses y medio. Y van a decir, no me lo han enseñado. No, ahí no les enseñan las cosas. Ahí les enseñan a razonar, se supone, ¿verdad? A matemáticas, que lo saben perfectamente. A biología, que lo saben perfectamente. Y ahí las pruebas me voy a decir. Ojalá que me lo conteste uno que me diga la respuesta. Misión cumplida. Si no, dejen de pagar cursos y mejor váyanse a preparar a lo que realmente les va a servir para ustedes. Muy bien. El compañero, ¿dónde está él? El compañero, cuando expuso ahorita, habló de una cosa importante y mencionó una de ellas. Ojalá que se acuerden, o menos el que se acuerde, ¿verdad? ¿Cuáles son las 3 principales proteínas plasmáticas sanguíneas? ¿Escucho? Soy todo oído, como decía el rey David, ¿verdad? Amonio. ¿Cómo se hace el rojo fuego? Quiero oírlo. Así quiero oír respuestas. ¿Escucho? ¡Hey! Aquí estoy, ¿escucho? Trombina. 3 principales proteínas plasmáticas y por ende en la sangre. Trombina. Fibrina. El compañero expuso coagulación, que habló de que hay 2 momentos: la homeostasia o coagulación propiamente dicha, que tiene 3 momentos: vasoconstricción, conglomeración y taponamiento. Y habló del coágulo o taponamiento con sus 3 etapas. Y habló que la primera etapa es tromboplastina, calcio, forma protrombina. La protrombina actúa sobre la trombina y la trombina actúa sobre él, y encontramos la primera proteína importante de las células, de la sangre. 1, el fibrinógeno. ¿Por qué? Se encuentra circulando. Hasta que no haya tromboplastina no se activa. Ya tenemos la pista. Y las otras 2, ¿cuáles son? Las que te conocen, ¿no? Glucógeno. No, me parece anticoagulante. Claro que sí. Claro que sí. Ah, sí, ética española. Es Juan, se apellida Peniche para variar. No. Glucógeno. No. No. Se me va ya. Te lo juro que ha venido. Maestro. Salió del examen. Las 3 principales proteínas. ¿Y qué pusieron? Y empiezan a inventar. Pasaron de los menos conmigo de la clase. Cada clase se lo explico porque no. Se supone que lo vio de biología. ¿Verdad? Y te van a decir, ay, sí es cierto. Hasta les dijeron en el laboratorio. Pero vamos a verlo de nuevo. Muy bien. Las 3 principales proteínas de la sangre son albúmina, que se simula a la clara del huevo, ¿sí o no te lo dijeron? Y las defensas del cuerpo llamadas globulinas. Las proteínas principales plasmáticas son fibrinógeno como factores de la coagulación, albúmina que regula el poder osmótico de la sangre, y globulinas que generan los anticuerpos y los defienden. Pregunta nada más así: ¿lo vieron en biología o no lo vieron? ¿Se los comentaron o no se los comentaron? ¿Ya qué para sus cursos propedéuticos? ¿Qué me están enseñando a estudiar? ¿Qué están enseñando? No van a aprender en 5 meses lo que 3 años de pruebas de llevar. ¿Qué tienen que hacer? Nada más centrarse, ver Discovery Channel, National Geographic y sale. Hace poco dijeron, hay que meter la albúmina para que restablezcamos el poder oncótico de la sangre. Ahí está la primera proteína. Se usa para que retenga líquido y pueda el paciente evitar la pérdida de sangre. Bien, estoy recordando entonces la sangre tiene 2 componentes: el plasma en amarillo, cuyos componentes son agua, sales, proteínas y nutrientes, y los elementos figurados que son eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Muy bien, compañeros. Yo les dije que esta clase, por los segundos se los voy a decir ahorita, debemos salir de aquí con 2 conceptos. Uno, que
que si yo mañana les digo, el viernes, a ver, traigan un laboratorio de sus papás, de su mamá, de su chichi, o del que quieran, y lo vamos a leer. Lo van a aprender a interpretar. Y cuando vean que el médico pide biometría hemática, te van a reportar hematocrito, ya sabemos qué es, leucocitos, y vamos a saber algo importante. Ahí les va. La cantidad normal de hemoglobina en hombre y en mujer es, en el hombre, aproximadamente 14-16 gramos por decilitro, y en la mujer 12.5 a 15. Por debajo de estas cifras hablamos de anemia, por arriba hablamos de policitemia, ya que la hemoglobina es sinónimo de eritrocito, ya que al transportar oxígeno está la cantidad de ellos. De tal manera que el hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos. Glóbulos rojos. Entonces tenemos que es de 42 a 50 en el hombre y de 38 a 40 en la mujer. Glóbulos blancos, normal en sangre, de 4.500 a 5.000 hasta 10.500 por milímetro cúbico de sangre, normal. Y tenemos que saber lo que dijo el compañero Luis: 5 tipos de leucocitos: neutrófilos, linfocitos, monocitos, basófilos y eosinófilos. Este estudio, donde vemos cada porcentaje de ellos, le vamos a llamar conteo leucocitario diferencial. ¿Está claro? ¿Para qué nos sirven los médicos? Si yo veo que está del 10 al 20% del eosinófilo, algo está pasando, ya que es del 1 al 3. Entonces, separar el porcentaje y la cantidad de cada glóbulo blanco, hablamos de la cuenta leucocitaria diferencial. Y por último, las plaquetas o trombocitos, su cantidad normal es de 140 a 450.000 por milímetro cúbico de sangre. Muy bien, compañeros. Entonces decimos que los tres elementos figurados son el eritrocito, o hematíes, el leucocito y la plaqueta. Ahí los tenemos. Ahí los tenemos. Ahora sí, una muestra de un microscopio, como debe de ser. Ya vimos la cantidad. Y muy bien. ¿Cuáles son las 4 funciones básicas de la sangre? ¿Qué hace la sangre? 1, transporta del corazón a los tejidos nutrientes y oxígeno. De los tejidos al corazón, desechos y dióxido de carbono. 2, control de la temperatura. Ustedes saben perfectamente que la mejor conducción de la electricidad es el agua. De tal manera que si tenemos 55% sangre, es agua, regula la temperatura al bien por el medio del agua, la temperatura. Protección por sus glóbulos blancos y regula el pH. Ahorita vamos a ver. Muy bien, transporte. No solo lleva plaquetas, glóbulos blancos, no, también lleva hormonas, proteínas, minerales, vitaminas y desechos de las proteínas, que son 3: ácido úrico, creatinina y urea, que vamos a ver cuando veamos riñón. Urea, creatinina y ácido úrico. Defensas: los glóbulos blancos y las plaquetas nos defienden contra hemorragias y contra infecciones en los pulmones, en el tubo digestivo o en el riñón. Temperatura ya lo comentamos, los normales del hombre es 36,5 hasta 37, estamos hablando de cantidades normales. ¿Y el pH cómo lo regula? Acuérdense que las proteínas son aminoácidos y un ácido está formado por componentes hidrogenianos. De tal manera que mientras más hidrogeniones tengamos, mucho más, hablamos de una alcalinidad, y mientras menos tengamos, de una acidez, que nunca se eleva. pH óptimo de la sangre, óptimo. La respuesta correcta es 7.4. 7.4. De tal manera que si baja de 7, hablamos de acidosis, y si sube de 7, hablamos de alcalinidad. Entonces, ahora sí, nos vamos a la sangre. La sangre no es un líquido como creemos mucha gente, ¿verdad? Es un líquido viscoso, pegajoso, que se lo van a dar los glóbulos rojos
y las proteínas. En el adulto promedio tenemos de 4 a 5 litros por persona en promedio. 2.5 decimos que está en el borderline para estar incompatible con la vida, así que menos de 2.5 litros un cuerpo humano no vive. Y el corazón se para, infarto de miocardio, el cerebro se para, infarto cerebral, etc. Ok, lástima de la luz, ¿verdad? Pero lo explico. Glóbulos rojos, sinonimia, hematíes o eritrocitos. El 44-45% es el total de ellos, que se le conoce como hematocrito de la sangre. Se forma por eritropoiesis en la médula ósea loca, 120 días estable en promedio. Su cantidad en el hombre es de 4.5 a 5 millones por milímetro cúbico y en la mujer es de 4 a 5 por milímetro cúbico. Miden aproximadamente 8 nanómetros. Son células altamente funcionales que se sacrifican al perder el núcleo para que puedan tener función de transporte, de tal manera que nacen para morir. Aquí vemos un glóbulo rojo lleno de oxígeno. ¿Y cómo se ve un glóbulo rojo? Bicóncavo sin oxígeno. ¿Por qué es bicóncavo? Porque al perder el núcleo puede quedar aplanado o angulado para que pueda transportar dióxido de carbono o oxígeno dependiendo de dónde va. En un frotis vamos a encontrar muchos glóbulos rojos y uno que otro glóbulo blanco. Su aumento, ya lo vimos, es la policitemia y su disminución se llama anemia. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, se dividen en dos: los granulocitos y los no granulocitos. En una muestra encontramos los tres granulocitos: neutrófilo, eosinófilo y basófilo. Y los dos no granulocitos, linfocitos y monocitos. El glóbulo blanco en promedio tarda 9 días circulando en sangre. 5 a 10.000 es un número normal. Y el uno de cada uno de ellos, al estudiarlo, se llama cuenta leucocitaria diferencial. Ok, cuando se eleva, leucocitosis; cuando baja, leucopenia. Como dijo Luis, ¿de qué depende que se llame neutrófilo, eosinófilo o basófilo? De su afinidad por un colorante. Si el color es anaranjado, le llamaremos eosinófilo, y si es azul, le llamaremos basófilo. Y como queda pálido, casi blancuzco, ni afín por el anaranjado, ni afín por el azul, le vamos a llamar neutrófilo. Por eso se les llama, ¿verdad? Porque sus pigmentos que estamos viendo aquí en el citoplasma son los que captan el color. Los no granulocitos son dos: los linfocitos y los monocitos. Los neutrófilos, también llamados polimorfos nucleares, son la primera línea de defensa de un organismo en forma natural. Representan el 50 al 80% del total de los glóbulos blancos. Llegan primero a la infección. Son fagocíticos, o sea, comen las bacterias y lo hacen por vía féresis. O sea, atraviesan la pared del vaso para llegar hasta el líquido tisular. ¿Por qué se llaman neutrófilos? Porque tienen el núcleo irregular y no tienen granos. Neutrófilos o polimorfonucleares. Su núcleo está fraccionado. Vean que no tiene muchos granitos. Y ahí lo vemos en un informe sanguíneo. Se ve pálido, blancuzco, no tiene pigmentos y su núcleo está fragmentado. Función básica del glóbulo blanco neutrófilo polimorfo: la fagocitosis. Okay, la segunda línea de llegada al campo de batalla lo hacen los eosinófilos, aunque son muy pocos, 1 al 3%, son los que aparecen después de la fase aguda. Y ahora van a entender ustedes algunos detalles, ¿verdad? Porque papá es médico, no le preguntamos, o a veces no lo saben, a veces son honestos, ¿verdad? Hay papás que se especializan tanto que dicen, bueno, yo todo lo ginecólogo, no me acuerdo de eso. Pero pues sí, los infectólogos lo saben perfectamente, que lo que se forma cuando llega el eosinófilo y limpia a la bacteria y al neutrófilo el campo de batalla, ya que la primera línea que llegó fue el neutrófilo, luego atacó a la bacteria, llega el eosinófilo y empieza a barrer y a limpiar. Esto que está limpiando es lo que se conoce como pus o la pus,
hay pus en la herida, déjenla, están trabajando bien el glóbulo blanco. Pero como la pus es abundante, le vamos a dar antibiótico. Así que la pus se forma por la acción del eosinófilo al limpiar el sitio de la herida. ¿Cuánta gente aquí, verdad? Yo me incluyo en época de juventud. No te arrastres tu herida, chiquito. ¡Ay! Volvió a sangrar, mamá. Y al volver a sangrar, metí mi uña contaminada, otra vez vuelve a salir y nunca dejamos que actúe el pobre cuerpo de forma natural. Muy bien, ¿dónde encontramos al eosinófilo? Lo dijo muy bien el compañero. El asma es una enfermedad alérgica, rinitis alérgica, dermatitis alérgica, ascaridiasis o lombrices, urginariasis, tricomoniasis, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en otras palabras, enfermedades alérgicas y parasitarias elevan al eosinófilo. Los basófilos son los menos numerosos, un conteo leucotrienal diferencial, y es la tercera línea de ataque. Estos llegan y no solamente ven la pus, sino que ahora forman parte de la costra. Cuando hay la costra, ya hay basófilos. Si ustedes se rascan y quitan la costra, vuelve a aparecer el neutrófilo, vuelve a abrir el pobre eosinófilo y el basófilo. ¿Qué hicimos? Rompimos la defensa natural del organismo. Y nos reímos, ¡ay! Me pude sangrar. Y nada más piensen, otra vez el pobre cuerpo, están luchando para defender. Y ustedes, en un momento, ¡palo! Toma tu costra. Y como tienen heparina en tu citoplasma, junto con las células cebadas, participan de la coagulación sanguínea. Muy bien, los linfocitos, primera estirpe no granulocita, son los más numerosos después de los neutrófilos y se dividen en dos, el B y el T. Muy importante, compañeros. El B participa en la inmunidad humoral al transformarse en célula plasmática y con anticuerpos. Y el T, igual que el neutrófilo, son fagocíticos. Por eso el T es el que se ha asociado con el SIDA, con la enfermedad inmunodeficiencia adquirida. Las células plasmáticas que se transformaron en los linfocitos B forman los anticuerpos. Esto es importante para que entendamos lo que vamos a terminar ahorita. IgM, también llamada inmunoglobulina o memoria. Si en su examen se le va bien, proteína asociada a la defensa del cuerpo, respuesta, globulinas, ya que las globulinas forman los anticuerpos, también llamadas inmunoglobulinas. Y las T, acuérdense, se asocian con fagocíticas. Muy bien, y por último los monocitos, nada más sabemos que tienen función fagocítica, se elevan en la tuberculosis y rarísimamente encontrado. Tuve suerte, antes que me jubilara, me llegó un pacientito, yo tenía siempre curiosidad. Yo acababa mi consulta para decir, yo lo quito. Acababa mi consulta a las 1:30 más o menos y me paro al laboratorio a pescar lo que venía. Porque antes en el laboratorio yo traía muestras y yo las pedía, ya me las regalaba. Y en una ocasión fui y encontré esto. Rarísimo que ustedes en su vida profesionista, en su vida de estudiante, vean eso. En vivo, lógicamente, ¿verdad? Aquí pues lo estoy trayendo. Esto, verlo, es un regalo de Dios. Y así, peor todavía. Esta niña tenía catarro. Y no le querían hacer nada. Así que le dije, ¿sabes qué? Pídele un frontis, a ver qué pasa. Le piden un frontis y aparece esto. Y lógicamente, tristemente, le digo, ching, qué terrible. Esta niña tiene tuberculosis. Es una enfermedad del siglo XVIII, XIX, que sí me apareció en el 20 y también va a seguir en el 21. Por la pobreza. Por eso, y va a seguir en el 21, por la pobreza extremadamente grande. Ustedes muy bien, ¿verdad? Defecan en su tacita, orinan en su tacita, comen en su tufita. Vayan aquí atrás del periférico en el sur. Vaya, hasta San Sebastián se cuela todavía que estamos tranquilos. Vayan allá. Horrible. Cuando me tocaba ir a visitar a mis pacientes, chingue, me invitaban a comer. Yo comía, me encanta comer con ellos. Pero me daba pena ver su casa de veras. Un cuartito de 3x3 comían 9 personas. No había baño. 2 perros, 3 gatos, 3 cochinos y gallinas atrás. Entonces, imagínense, siglo XXI, así como yo lo comía, siglo XXI.
Se supone que ya debe ser erradicada de enfermedades porque el hombre ya llegó a la luna y ya se están promoviendo rentas de cuartos en Marte porque pensaban que se iba a acabar el mundo, se iban a ir todos a Marte. No, aquí que no lo pienso de la Tierra. ¿Cuánto se gasta en viajar a la luna? Millones y millones de dólares. ¿Y para qué? Para decir que Neil Armstrong ya murió como pobre y solo la luna. ¿Pero qué? Seguimos teniendo aquí pobreza extrema y de aquí a Estados Unidos estamos de aquí a la pobreza. Así que esto no va a desaparecer mientras no tengamos recursos para combatirlo, ¿verdad? Bendito Dios, ya no se ven las grandes urbes, pero se sigue viendo en la periferia llamados anillos de pobreza, que en todo, ¿verdad? ¿Quién ha oído hablar del crecimiento desordenado, terrible que hubo en Brasil? Y hoy por hoy, los tres países con más alto índice poblacional son Brasil. Son los tres países con mayor índice poblacional son India. China, Brasil y orgullosamente México. Orgullosamente, ¿verdad? Eso es ilegal, compañeros, ha salido. Eso sí. Esa es la cultura general, análisis literario. No le están diciendo cosas que no deben estudiar. Muy bien, pues eso es lo de tuberculosis, es un dolorcito. Sí, güey. Rarísimo, pero. Plaquetas no son células, son fragmentos de la célula más grande de la médula ósea roja, llamada megacariocito. Normal en sangre, 250.000, perdón, a 500.000 por milímetro cúbico. 4 días tardan y se relacionan con la coagulación. Y aquí podemos resumir rapidito, ¿verdad? Glóbulos rojos, 4.55 millones por milímetro cúbico, tiempo de vida, 120 días. Glóbulos blancos, 5 a 10.000 por milímetro cúbico, tiempo de vida, 9. Plaquetas, 250.000, tiempo de vida, 4. Esto es importante que sepamos porque es la clave de los eventos secundarios de esta. Compañeros, la clase terminó hace 7 minutos. Seguimos porque de eso. No ha sonado el timbre, no sé por qué, pero ya pasó la hora. Ya estamos brincando el minuto por allá. Seguimos, nos hemos visto. Seguimos. Buenos estudiantes del programa. No les gusta el recreo, quieren sus clases. Qué loco estamos, ¿verdad? Ahí está, compañeras y compañeros. Este es el megacariocito, célula gigante comparada con el linfocito y el glóbulo blanco, que al fragmentarse forma las famosas plaquetas. ¿Por qué se llaman plaquetas? Porque parecen platitos. Y efectivamente, ahí están, parecen platitos, planitos, que al unirse van a formar el trombo o la aglutinación o el coágulo. Y en un frotis normal, después de lo que acabamos de aprender, decimos muchos glóbulos rojos, 4.5 millones, algunos glóbulos blancos, 9 a 5.000, y muchas plaquetas, 250 a 500.000 por milímetro cúbico de sangre. Esta es la sangre con las plaquetas. Y ahora nos vamos a las tres presentaciones de la sangre. Sangre o plasma. ¿Qué es el plasma? La parte líquida sin células, que tiene proteínas, tiene minerales, tiene vitaminas, etc. Y podemos encontrar urea, creatinina y ácido úrico como elementos de desecho de proteínas. Retomamos albúmina, globulina y glucinógeno, las tres principales proteínas. 55% del total de la sangre es plasma. Ok, vean este dibujo y metamos un tubito de sangre a una centrifugación. La centrifugación nos va a dar esto, ¿verdad? Arriba agua, plasma, abajo elementos secundarios. ¿Qué ocurre si el plasma hay una herida y salen las proteínas para coagular? Decimos entonces que el plasma sin proteínas de la coagulación forma el suero. Así que el suero lo que vemos que sale de la herida. Está saliendo una guardija, no es aguardija, ahora es suero. ¿Qué es el suero? Es la sangre sin células y sin proteínas de la coagulación. ¿Está claro? ¿Seguimos? Ok, y es lo que le ponen a sus pacientes en el seguro, en el ISSSTE, o donde vayan, cuando van a ser operados, tienen mucho dolor, etc. Le ponen suero.
Cuando veamos el ejemplo, lo recuerdan, se puede explicar los tipos de suelo que tenemos que podemos manejar. Muy bien, entonces la coagulación o hemostasia tiene tres momentos. Uno, la aglutinación, la vasoconstricción y la formación del coágulo. La formación del coágulo tiene tres momentos que son: uno, tromboplastina más calcio y factores forman la protrombina. La protrombina más calcio forma la trombina. La trombina más calcio forma sobre el fibrinógeno la fibrina y nos va a dar esto, ¿verdad? Tromboplastina, trombina, fibrina. ¿Cómo lo hace? De una manera escalonada. Tromboplastina más calcio forma protrombina. Protrombina más calcio forma trombina. Trombina más calcio sobre el fibrinógeno forma fibrina. De tal manera que los tres momentos de la coagulación son aglomeración, vasoconstricción y formación del coágulo. Y así queda entonces. Esta es la fase de cicatrización cuando aparecen los basófilos, y es la etapa que da mucha comezón y nos rascamos y arrancamos la costa. Vuelve a sangrar y volvemos a comenzar el proceso de la coagulación. Muy bien, cuando esto ocurre es fisiológico y en condiciones anormales podemos encontrar el trombo y el émbolo como coágulos anormales. ¿Qué condiciona un trombo y un émbolo? Dos cosas: el vaso sanguíneo irregular y la lentitud del flujo sanguíneo, como la policitemia. Y ahí tenemos entonces que cuando el coche y perro en los domingos comemos colesterol y triglicéridos, se empiezan a formar placas en el vaso sanguíneo. Si se queda en el vaso, hablamos de un trombo. Si se desprende y viaja, hablamos de un émbolo. Si el émbolo se para en el corazón, infarto cerebral. Se para en el cerebro, infarto cerebral. Se para en una arteria cortical, embolia arterial, etc. Y así comienza, como dijo el compañero. Si esto aumenta, hay que amputarla, porque la amputación puede llevar a una falta de irrigación y se muere la pierna. ¿Todo por qué? Por comer cochino los domingos y aumentar el colesterol y triglicéridos. Por último, rapidito para terminar, tipos sanguíneos A, B, OB y RH. ¿De qué depende del antígeno? Si el antígeno es A, anticuerpo B, antígeno B, anticuerpo B, antígeno B, anticuerpo A, antígeno A y B, no hay anticuerpos, receptor universal, y O no tiene antígeno, tiene muy pocos anticuerpos, donador universal. Pero lo más importante es esto, ¿verdad? El RH, su presencia es positivo, su ausencia es negativo. ¿Qué puede ocurrir? Si el papá es negativo y se rejunta, se casa, con lo que sea, con una mujer negativa, viva la vida. Negativo o negativo, no pasa nada. Si el papá es negativo como Luis y se rejunta con una mamá positiva, ¿qué pasa entonces? Negativo o positivo, viva la vida, no pasa nada. Si el papá es positivo y se rejunta con una mamá positiva, viva la vida, pero ahí viene la bronca. Si mamá es positiva y, perdón, papá es positivo y mamá es negativa, viene la bronca, porque el papá le va a pasar a la mamá por la placenta y por el bebé el factor RH. Y esta mamá, que acabamos de ver, la inmunoglobulina M, que es el anticuerpo que va a generar la memoria inmunológica, va a hacer que el primer bebé le pase a la mamá el antígeno. Y esta mamá, en 9 meses, no es suficiente, empieza a generar anticuerpos. Pero no es en el parto, cuando se corta la placenta o el cordón, hay un intercambio masivo de sangre y le pasa el chiquito a la mamá un montón de RH. Si esta mamá, después del parto, no recibió la vacuna anti-RH, el segundo bebé cuando nace, cuando se embarace, le va a romper su glóbulo rojo y le va a producir hemólisis de recién nacido o eritroblatosis fetal. ¿Todo por qué? Porque la mamá formó anticuerpos contra el RH del papá y él le pasó por el bebé. Así que es muy importante que una mujercita negativa sepa dos cosas: con quién se va a casar, si es negativo, adelante, o con un millonario. Si no tiene seguro de la viste, es porque vale muy cara la vacuna, pero hay que poner. Muy bien, compañeros.
Terminamos. Viernes pregunto el tema 1 y expone el grupo 2.